Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés en este webinar. Bienvenidos a este webinar titulado La fertilidad y la microbiota, probióticos y su sinergia en los tratamientos de fertilidad. Me gustaría presentarme. Yo soy Esther Jiménez, directora de proyectos de ProBisearch. ProBisearch es una empresa dedicada al desarrollo y a la investigación de probióticos que, junto a mis compañeros de Cinereo Pharma, que están aquí presentes también, hemos organizado este webinar. Esta tarde tenemos el gran placer y honor de contar con el doctor Isidoro Bruna Catalán, que es director médico de H&M Fertility Center, y con la doctora Silvia Iniesta, que es jefe de sección de reproducción del Hospital Universitario La Paz y además también trabaja en el Hospital Ruber Internacional. Pues como han podido ver en el programa, en los próximos minutos podremos escuchar en primer lugar al doctor Isidoro Bruna hablar sobre el impacto de la disbiosis en la fertilidad. A continuación hablaré yo al respecto del papel que pueden tener los probióticos en la infertilidad y finalizará esta serie de ponencias la doctora Iniesta con la evidencia científica en la toma de probióticos en parejas con problemas de fertilidad, el caso de Fertibiome. Como les he mencionado desde el principio, pues tienen todos sus micrófonos en mute, pero tienen a su disposición de un chat en el cual pueden hacer uso en cualquier momento para los comentarios que consideren oportunos, todas las preguntas que les surjan a raíz de nuestras presentaciones o del tema que estamos tratando hoy, de fertilidad y microbiota. Intentaremos al finalizar nuestras presentaciones, cuando hayamos hablado los tres, contestar a todas las preguntas que nos dé tiempo, y en el caso de que se queden algunas pendientes, nos comprometemos a escribirles un correo electrónico con las respuestas y por supuesto que estamos abiertos a todas ellas. Sin más dilación, me gustaría que el doctor Bruna, cuando quiera, pues pase a presentar su charla. Por favor. Muchas gracias, Esther. Quiero, antes de nada, agradecer a ProBisearch y a Cinereo Pharma la invitación cursada. Para mí es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Estoy esperando a que cargue la presentación y ahí la tenemos. Como ha dicho Esther, voy a hablar del impacto de la disbiosis en la fertilidad. Y quiero decir que todos los que estamos presentes en este webinar estamos aquí, entre otras razones, porque hace unos 3.500 millones de años, pues una célula procariota se introdujo, una protobacteria, dentro de una célula eucariota, y eso es el antecedente de lo que actualmente son nuestras mitocondrias. El hecho de que esta purpúrea fuera asumida dentro de la célula eucariota supuso una serie de ventajas para el huésped, como que suministraba hidrógeno o metabolizaba el oxígeno. Por tanto, durante miles de años de evolución filogenética, los seres humanos hemos establecido simbiosis con microorganismos que han ido colonizando distintas partes de nuestro cuerpo. Esta actividad simbiótica hoy en día ya es cuantificable desde que tenemos la secuenciación del genoma. Sabemos que un ser humano está constituido por unos 20 a 25.000 genes y por unos 3,3 millones de genes microbianos. Es decir, que el número de bacterias de nuestro cuerpo es 10 veces superior al de células humanas. Son unas 100 trillones de células bacterianas y más de 100.000 especies distintas. El microbioma representa del 1 al 3% de nuestra masa corporal total, es decir, que todos los asistentes a este webinar más o menos tienen entre 1 y 2 kilos de microbios encima. Es precisamente por ello por lo que el microbioma se ha empezado a designar como nuestro segundo genoma. ¿Por qué? Pues porque se comporta realmente como un órgano, porque funcionalmente un microbioma consume, almacena y redistribuye energía
realizando importantes transformaciones bioquímicas que en última instancia van a beneficiar al huésped. Si bien el tipo de bacterias es variable entre las personas, el microbioma es único para cada individuo y hoy en día sabemos que la comprensión de esta composición del microbioma pone de relieve que el equilibrio de las especies microbianas afecta en gran medida a la salud del huésped. Antes de la secuenciación masiva, la única manera de poder identificar a una bacteria pues era cultivarla. Pero hoy en día la era molecular ha abierto una nueva vía infinitamente más específica donde los taxones microbianos se identifican gracias a su huella genética, es decir, la metagenómica molecular no solamente hace que sea independiente de los cultivos, sino que ha puesto de manifiesto la verdadera diversidad del microbioma, ya que el 1% de las bacterias crecen y forman colonias en placas de agar, menos del 1%, y entre el 20 y el 60% de las bacterias son incultivables. Como esto va a salir a lo largo de las presentaciones, un poco para determinar un microbioma es necesaria una muestra biológica, se aísla el DNA que se extrae, se amplifica y se secuencian los genes que codifican la subunidad 16S del RNA ribosomal que está presente en todas las bacterias y cuya estructura y función no ha cambiado a lo largo del tiempo. Por tanto, esta subunidad 16S del RNA ribosomal es la diana universal para la identificación bacteriana y para la caracterización de los taxones bacterianos. Digamos que el microbioma, por tanto, es la descripción metagenómica de los distintos microorganismos que habitan en un determinado nicho ecológico, pero considerado como un todo holístico. Es decir, es la suma del genoma del huésped más el genoma de los microorganismos más las condiciones ambientales. Condiciones ambientales que están variando constantemente, es decir, no hay nada más dinámico que un microbioma. Varía en función del medio ambiente externo, país donde estás viviendo, la geolocalización, el momento del año, pero también con respecto al medio ambiente interno va a depender de la edad, va a depender de la nutrición, del estilo de vida, de que haya una enfermedad. Y particularmente la microbiota vaginal va a estar en íntima relación con estos microambientes y con lo que probablemente, luego lo podemos tratar, es el cerebro del microbioma, que es el cerebro intestinal. Íntima relación absoluta. La composición de la comunidad microbiana es distinta según las distintas áreas de nuestro organismo e incluso es distinta el microbioma del hombre y del aparato genital del hombre y del aparato genital de la mujer. No voy a hablar nada del microbioma del varón, luego Esther hará alguna precisión al respecto y sí, sencillamente recordar que más del 50% del microbioma humano se encuentra en el en el tracto gastrointestinal o en la boca y que el urogenital tan solo representa el 9% del total del microbioma en un ser humano. Y ahora ya nos metemos con el microbioma vaginal. Probablemente me han buscado porque hace 3 años tuve la suerte de publicar este paper en la revista online con Juancho García Velasco y Marco Benabrito, que ha tenido un cierto impacto. Y en él nos planteábamos lo que los especialistas en reproducción deberían saber sobre el microbioma vaginal. Un microbioma vaginal sano viene definido por la ausencia de síntomas infecciosos, lo que se asocia además a buenos resultados reproductivos y obstétricos. De manera que un microbioma normal de aparato genital femenino incluye a más de 100 especies de lactobacilos, bacilos del ácido láctico, que no solo protegen frente a otras colonizaciones, sino que además promueven un microambiente de apoyo para el logro del embarazo durante los periodos pre y periconcepcional. En las mujeres, los lactobacilos dominan el ecosistema vaginal en una concentración aproximada de 10 elevada a 7, 10 elevada a 8 unidades de colonias por miligramo de fluido vaginal y generan el ácido láctico vaginal a partir del metabolismo del glucógeno que está enormemente influido por los estrógenos. El ácido láctico lo que hace es mantener un pH vaginal ácido entre 4,2 a 4,5, lo que crea un microambiente muy poco propicio para la colonización de bacterias patógenas. He dicho que hay más de 100 lactobacilos, pero en una vagina sana el predominio, digamos, de los lactobacilos son fundamentalmente de lactobacilos crispatus, pero sin embargo cuando se producen infecciones hay un cambio de esa proporción de lactobacilos
por ejemplo, con la clamidia, a favor de lactobacillus iners, y cuando hay una candidiasis vulvovaginal y sobre todo una vaginosis bacteriana, hay una disminución franca de los lactobacillus crispatus con un incremento muy significativo de lactobacillus iners dentro de la vagina. Globalmente, la distribución de la composición de la microbiota es más de un 97-98% del tercio inferior de vagina, del fornix y de endocervix son lactobacilos. Hay también una proporción muy importante y muy decisiva a la hora de lograr el embarazo de lactobacilos dentro del endometrio, y la composición ya varía y se hace mucho más diversa, tanto en el microbioma de las trompas como del fluido peritoneal en el Douglas. Por tanto, una vagina sana es una vagina con una microbiota rica en lactobacilos y va a estar en constante, digamos, equilibrio con lo que denominamos disbiosis, es decir, con que haya algo que afecte a ese ecosistema y disminuya la proporción de lactobacilos e incremente la de otras especies. Pues bien, la disbiosis, como ahora enseguida vamos a ver, tiene un enorme impacto en la fertilidad, tanto en la fertilidad natural como en la fertilidad en reproducción asistida. La vaginosis bacteriana se caracteriza, por tanto, por una menor prevalencia de lactobacilos y una mayor prevalencia de bacterias anaeróbicas. No hay un marcador específico de vaginosis bacteriana, sí hay un incremento exponencial de esa diversidad microbiana y generalmente suelen aparecer 3 taxones más asociados: actinobacterias, bacterioides y fusobacterias. De manera que, como les decía, hay un equilibrio dinámico entre lo que es la microbiota normal y lo que es la vaginosis bacteriana, fundamentalmente, la disbiosis. Y todos sabemos que la vaginosis bacteriana, la enfermedad inflamatoria pélvica y la endometritis son infecciones del tracto genital que pueden provocar resultados adversos para la salud, especialmente sobre la salud reproductiva, es decir, sobre la fertilidad, y hay multitud de estudios prospectivos y retrospectivos. Solo mencionar que cuando la vagina tiene una baja proporción de lactobacilos, el riesgo de infección se multiplica por 5 para las clamidias, se multiplica por 3 para el HPV, los papillomavirus, y se multiplica por 3 el riesgo de infección por HIV. El primer grupo en definir un poco el microbioma con secuenciación masiva, el microbioma vaginal en mujeres en edad reproductiva, fue un grupo de Ravel, quienes en el año 2011 caracterizaron a 5 taxones: el grado 1, que estaría dominado por Lactobacillus crispatus, el más saludable; el grado 2, en el que ya hay un predominio de Yerseni; el grado 3, donde el predominio es sobre todo de Iners; el grado 4, donde ya la vagina no está dominada por lactobacilos y aparecen otra serie de microorganismos, garnerelas, prebotelas, etcétera, y un grado 5 dominado sobre todo por lactobacillus bacilli. Pues bien, la investigación metagenómica ha revelado no ya que la diversidad del microbioma es única para cada mujer en particular, sino que además esta composición, como les decía, va variando a lo largo de su vida reproductiva y en función de la serie de retos fisiológicos y ambientales que se van produciendo. Por tanto, la edad, el embarazo, la actividad sexual, las hormonas exógenas, por ejemplo en el caso de la reproducción asistida, pero también las endógenas, como ahora vamos a ver, pues implican cambios, y que este límite entre la eubiosis vaginal y la disbiosis sea un límite que muchas veces es demasiado estrecho. En particular, las fluctuaciones de los niveles de estrógenos durante un ciclo menstrual normal repercuten en el microbioma y, por tanto, en la susceptibilidad de la mujer a tener infecciones vaginales. El contenido de glucógeno del epitelio vaginal se correlaciona además positivamente con las concentraciones circulantes de estrógenos. Es por eso que la depresión estrogénica, por ejemplo, asociada a las mujeres posmenopáusicas, suponen una disminución de lactobacilos, y que, por ejemplo, la terapia hormonal sustitutiva, al restablecer el equilibrio, digamos, el nivel de estrógenos, restablece el equilibrio de lactobacilos y reduce la incidencia de infecciones en el tracto urogenital femenino. Hablemos de microbioma y fertilidad natural y de reproducción asistida. El metaanálisis de Van Ostrom en el año 2013 nos condujo a saber que la vaginosis bacteriana es significativamente más frecuente en mujeres con infertilidad, que la prevalencia de vaginosis bacteriana en las mujeres infértiles
es del 39%, por tanto nada desdeñable, y que además la vaginosis bacteriana es significativamente más frecuente en las mujeres con infertilidad tubárica que en las mujeres que presentan infertilidades por otros motivos. Hay una multiplicidad de estudios, he querido resumirlos en estos, desde el año 1996, Ekbase, Moore en el 2000, Renato Van Schaal, Salim y ya con secuenciación masiva, Har y Franasiak, que en reproducción asistida, haciendo cultivos cérvico-vaginales antes de la transferencia embrionaria y cultivando la punta del catéter después de haber realizado la transferencia, objetivan una significativa menor tasa de embarazo en las mujeres que tenían vaginosis bacteriana o cuando el cultivo de la punta del catéter de transferencia mostraba una contaminación positiva. Lo voy a resumir en este estudio de FAR del 2016, hecho ya con secuenciación masiva. La prevalencia de vaginosis bacteriana fue del 28% en 84 ciclos de fecundación in vitro y solo el 9% de las pacientes con una microbiota vaginal normal definida por secuenciación masiva obtuvo un embarazo clínico. Si ustedes quieren, todavía añadimos un paso más. Y este además en un estudio realizado en España por el grupo del Instituto Bernabéu, Andrea Bernabéu, Chimo Yacer, Belén Lledó, publican en el año 2019 un estudio de 31 ciclos de FIB en las que se hace una transferencia de un blasto euploide. Eliminamos gran parte de los fallos de implantación que puedan asociarse a un motivo embrionario. Se hacen 2 muestras vaginales justo antes de la transferencia y objetivan que un microbioma vaginal dominado por lactobacilos y con baja diversidad de bacterias se asocia mucho más al embarazo que cuando objetivan la presencia de Gardnerinas y además el microbioma vaginal no está dominado por lactobacilos. Vale, si nosotros creemos entonces que es tan importante esto, nos viene a la cabeza lo primero, demos antibióticos. ¿Son realmente tan útiles los antibióticos para intentar eliminar esta flora que de alguna manera determina los fracasos de implantación? Pues bien, tanto Crohn en su revisión sistemática para Cochrane como diversos autores, en este caso Brook, sabemos que, por ejemplo, el ácido amoxiclavulánico administrado de forma profiláctica reduce la contaminación microbiana del tracto genital, pero no modifica en absoluto, fíjense, las tasas de embarazo. No así los probióticos que respecto a la vaginosis bacteriana hacen que se promueva el crecimiento de lactobacilos. Pero además tienen una ventaja y es que pueden utilizarse durante un largo periodo de tiempo sin provocar efectos adversos, lo que es una característica mucho más que atractiva con respecto a las alternativas solo de los antibióticos y particularmente en aquellas vaginosis que son muy recurrentes. Fíjense que este metaanálisis de Wang del año 19, solo con probióticos, remite de forma significativa la vaginosis bacteriana y que la asociación de probióticos con antibióticos también hace que remita. Señalar también que la cavidad uterina no es en absoluto estéril y que es fácilmente además colonizable por bacterias que provengan del tracto vaginal. La cavidad uterina es verdad que contiene entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a 4 bacterias menos que el microbioma vaginal y es por eso que el endometrio normal contiene una comunidad bacteriana de baja abundancia que se denomina microbiota de baja biomasa. Pues bien, solo como ejemplo de la importancia que tiene también el microbioma endometrial, Inmaculada Moreno, en el año 2016, haciendo un estudio en 41 pacientes que sabían previamente que tenían un endometrio receptivo porque habían aplicado técnicas genómicas en el endometrio receptivity array, es decir, sabían que era el momento ideal para transferir, objetivan que cuando ese endometrio no está dominado en más del 90% por lactobacilos, hay una disminución significativa de las tasas de implantación, de las tasas de embarazo en curso y de las tasas de nacidos vivos. Fíjense cómo cuando el endometrio está dominado en más del 90% por una microbiota rica en lactobacilos, las tasas de embarazo por transferencia son del 70% frente al solo 33% cuando la microbiota no está dominada por lactobacilos. Desde ese año contamos con más de 11 estudios que vienen a poner en relación la importancia de la microbiota endometrial
y vaginal con respecto a los resultados de la fecundación in vitro, todas hechas con secuenciación masiva, y sirva solo también de ejemplo los dos últimos estudios de Guidoder. Este es del año 2018, son los dos prospectivos, en el que cuando el microbioma vaginal es desfavorable, la tasa de gestación es solo del 5,9%, o este estudio prospectivo, 303 pacientes, fecundación in vitro, 2019, hay una relación clara entre la categorización de los taxones de lactobacilos que hizo el grupo de Draven con la posibilidad de tasa de embarazo. Por tanto, el microbioma vaginal y endometrial es fundamental respecto a la fertilidad, porque va a tener un impacto tanto en la decidualización previa a la adhesión y a la implantación embrionaria y, por supuesto, en lo que es el hecho de la interacción en la invasión del trofoblasto. Digamos que, por tanto, mensajes para retener: una vagina sana y fértil requiere un equilibrio de factores exógenos y endógenos, caracterizándose por la presencia de una alta proporción de lactobacilos y una baja de otras bacterias. No existe un marcador específico de vaginosis bacteriana, que el útero no es una cavidad estéril y presenta diferencias con el microbioma vaginal, aunque ambos están íntimamente interconectados, que un microbioma vaginal y endometrial con una alta proporción de lactobacilos y baja diversidad de otras bacterias se asocia con mejores resultados para la concepción natural y la fecundación in vitro, y que determinados probióticos, y esto es algo que nos va a tener que cambiar la mentalidad, disminuye la proporción de flora mixta y aumentan la proporción de lactobacilos, favoreciendo la posibilidad de embarazo natural. Digamos que el gran mensaje es que disponemos ya, como han podido ver, de un notable nivel de evidencia señalando que el microbioma del aparato genital femenino, que es único para cada mujer, juega un papel fundamental en muchas facetas de su salud reproductiva, por supuesto también en el desarrollo fetal, del que no he podido hablar, pero por supuesto en la fertilidad natural y en los resultados de la reproducción asistida. Nada más, le cedo la palabra a Esther para que nos hable también sobre una revisión de probióticos. Muchas gracias, doctor. Pues efectivamente, a mí ahora me toca hablar de si hay evidencia científica al respecto de los probióticos en la infertilidad. Y la verdad es que ha sido un poquito difícil encontrar artículos para poder apoyar este tema, ¿no? Pero, bueno, he estructurado mi presentación en primer lugar, definiendo probióticos. En segundo lugar, ¿qué evidencia científica tenemos del uso de los probióticos en el tracto genital femenino, en el tracto genital masculino, en parejas infértiles? ¿Y qué mecanismos de acción? Voy a terminar la presentación hablando de distintos mecanismos de acción que pueden estar detrás de la efectividad del uso de probióticos en estas parejas con problemas de fertilidad. Tenemos una definición de probióticos desde el año 2001, realizada por un comité de expertos para la FAO y la OMS, en el que, desde entonces, y todavía sigue vigente esta definición, se definen los probióticos como microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso para el hospedador. Y esta definición, como digo, sigue siendo vigente, aunque sí que es cierto que la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos hizo una revisión hace pocos años, en la cual revisó esta definición y, además de aprobarla, perdón, es que oigo algo de fondo, disculpen. Y entonces, además de aprobarla, sí que hizo una serie de puntualizaciones sobre qué se podía considerar probiótico y qué no. Y entre estas puntualizaciones, pues entraba que algunos de los alimentos fermentados, los microorganismos que fermentan nuestros alimentos, si no tienen demostrado estos alimentos un beneficio mediante un ensayo clínico, no se deberían considerar probióticos. Toda esa batería de productos que encontramos, de cremas, de jabones, hasta de colchones que utilizan la palabra probiótico, pues según esta definición no deberían considerarse probióticos, como parece evidente, ¿verdad? Los efectos de los probióticos son específicos de cada cepa, y de hecho tenemos ejemplos en los que los efectos probióticos de una cepa, como puede ser Escherichia coli Nissen 1917,
que es un probiótico, no puede extrapolarse sus características a otras cepas como pueden ser las que causan toxinfecciones alimentarias. De manera que es algo importante que además la EFSA siempre recomienda, es caracterizar los probióticos a nivel de cepa. ¿Qué evidencia científica tenemos del uso de probióticos en el tracto genital femenino? Bien, pues como ha mencionado el doctor Bruna, la vaginosis bacteriana es una de las principales dibiosis que está más que comprobado que afectan a la infertilidad. En la mujer, los probióticos pueden ser administrados oralmente o vaginalmente. En esta revisión de Mastro Marino del año 2013 se valoraban la eficacia de los probióticos vaginales en mujeres con vaginosis bacteriana. Y como pueden ver en la tabla, se obtenía en 3 de los 4 ensayos analizados una gran diferencia en la remisión de la vaginosis bacteriana en el grupo de mujeres que tomaban probióticos versus el grupo de mujeres que tomaban placebo. Cuando comenzó la toma oral, cuando se pensó que a partir de la toma oral de probióticos también se podía modificar la microbiota vaginal, esto lo inició el doctor Gregor Reib con su grupo de investigación, utilizando una mezcla de 2 lactobacilos, y en este caso pues, realizó un ensayo clínico en 64 mujeres aparentemente sanas, porque algunas de ellas estaban sufriendo vaginosis bacteriana de forma pues, sin síntomas, asintomática. Estas mujeres tomaron 2 cápsulas, una cada 12 horas diarias, durante 2 meses, y los resultados de este ensayo clínico demuestran cómo con la toma de los probióticos la microbiota de las mujeres con vaginosis bacteriana asintomática cambiaba hacia una microbiota normal con gran diferencia con respecto al grupo placebo. Y además se detectaron lactobacilos en más mujeres, por supuesto, del grupo tratado con los lactobacilos que las mujeres del grupo control. En otro estudio que incluyó un número mucho mayor de mujeres, 544 mujeres, de las cuales 395 recibieron probióticos y 149 placebo, tomaron esta mezcla de lactobacilos durante 6 semanas. Antes de comenzar con la ingesta, se realizó un cultivo de un exudado vaginal y se describió la microbiota presente o las bacterias y los hongos presentes, y posteriormente, tras las 6 semanas de toma del probiótico y 12 semanas después, se volvió a realizar este cultivo. Y lo que observaron estos autores fue una restauración de la microbiota vaginal en el 61,5% de las mujeres del grupo probiótico, frente al 26,9% de las mujeres del grupo placebo. No solo se han utilizado mezclas de Lactobacillus fermentum y Lactobacillus rhamnosus. En este caso, por ejemplo, es un caso en el que se realiza un ensayo con la toma de un yogur, en este caso 2 yogures al día, que además de tener las bacterias propias de los yogures, que son Lactobacillus del Bruci o Streptococcus thermophilus, también tenían una combinación de otros 4 lactobacilos. En este caso, después de 4 semanas de intervención, ninguna mujer de las 17 del grupo que tomaban el yogur seguían sufriendo vaginosis bacteriana, mientras que todavía quedaban 6 de 17 en el grupo control. Además, también otros síntomas como la descarga y el olor también disminuyeron en las mujeres del grupo del yogur respecto a las mujeres del grupo placebo. Esta revisión es quizá una continuación de la revisión que ha mostrado el doctor Bruna al respecto de tratar la vaginitis o la vaginosis bacteriana con probióticos. Como pueden ver, la lista de lactobacilos y bifidobacterias que se pueden utilizar solas o en combinación, o que se utilizaron en los estudios que se revisaron en este artículo, pues son muy variadas, y además incluyen tanto probióticos tomados oralmente como probióticos administrados vaginalmente. Muy similarmente a lo que ha mostrado el doctor Bruna, los probióticos como complemento de los tratamientos antibióticos o antimicóticos reducen la tasa de recurrencia
y aumenta la tasa de curación o remisión en mujeres adultas tras un mes de tratamiento. Y en el caso de los probióticos solos también, aunque sí que es cierto que bueno, pues estos autores encuentran que se necesitaría un poquito más de evidencia para la parte de utilizar solo los probióticos. Pero desde luego que es realmente espectacular la remisión de los casos. No solo tenemos estudios al respecto del uso de probióticos en vaginosis bacteriana, sino en otras alteraciones, como puede ser el ovario poliquístico. En este caso, en esta revisión, se tienen en cuenta 9 ensayos con un total de 587 participantes. Y la evidencia, la evidencia de estos ensayos muestra que la administración de probióticos o simbióticos durante más de 12 semanas pueden mejorar parámetros metabólicos, hormonales y disminuir la inflamación sistémica en estas mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico, lo que podría conducir a una mejora en la fertilidad de estas mujeres, que también se suele asociar, como he dicho antes, este tipo de síndrome con problemas de infertilidad. ¿Qué se sabe de probióticos y resolución, ¿no?, de problemas del tracto genital masculino? Bueno, principalmente los artículos publicados se refieren a la calidad del esperma. Por ejemplo, en este caso en el que participan nueve hombres a los que se les administra una mezcla de un lactobacilo y una bifidobacteria durante 6 semanas, y se les hace seguimiento durante 12 semanas más, se puede ver que mejora la motilidad de los espermatozoides, disminuye la fragmentación del ADN, además del nivel de peróxido de hidrógeno, lo que indica pues, que se mejora, se podría decir que se mejora la calidad del esperma. De igual manera, en este otro caso, en el cual la mezcla de probióticos es más compleja y además en unas concentraciones más altas, una sola dosis durante 10 semanas en 52 hombres, se observa al final del tratamiento el volumen de eyaculación, el recuento, la concentración y la motilidad total de espermatozoides, así como los espermatozoides vivos en un aumento significativo en el grupo que toma los probióticos frente al grupo de placebo, e incluso si se compara el grupo probiótico frente a su estado basal. Y otra cosa muy importante que además trataré al final de esta presentación es la capacidad antioxidante y el malondialdehído en plasma y semen en el grupo probiótico también cambió significativamente en comparación con el grupo placebo. En este último artículo del que hablaré al respecto de la calidad del esperma y el uso de probióticos orales, de igual manera, en el grupo probiótico se mejoró el recuento de espermatozoides, el volumen del eyaculado, la concentración de espermatozoides, bueno, ya pueden ver aquí, ¿no?, motilidad progresiva, porcentaje de formas típicas. En este caso, también se estudiaron diferentes niveles hormonales que también mejoraron, no todos, pero algunos sí, mientras que en el grupo placebo, en 42 parámetros de todos los estudiados, no hubo ningún tipo de modificación. Es decir, que en este caso, que se tomaba un Lactobacillus paracasei con un prebiótico, la combinación de probiótico y simbiótico también es muy efectiva a la hora de mejorar los parámetros de calidad del esperma. ¿Qué evidencia científica tenemos del uso de probióticos en parejas infértiles? Bueno, pues pensé que había encontrado un artículo que sí que además creo que podía ser al respecto de la terapia probiótica en parejas con infertilidad, pero, y con, bueno, como pueden ver, con un resultado primario, tasa de embarazo clínico, pero estos 4 artículos finales que se tuvieron en cuenta, bueno, pues en realidad eran 2 artículos en los cuales se trataba solo mujeres y 2 artículos en los cuales solo se trataba hombres, que además los he mencionado. El uso de probióticos fue positivo, pero en realidad no se trataban a la pareja, sino que solo al hombre o solo a la mujer. De manera que, bueno, pues no eran realmente ensayos clínicos con ese objetivo, ¿no?, de tratamiento de ambos miembros de la pareja.
¿Qué mecanismos de acción pueden estar detrás de la eficacia demostrada en diversas disbiosis bacterianas del tracto genital femenino y en la calidad del esperma del tracto genital masculino? Bueno, pues se sabe muy bien que los mecanismos de acción de los probióticos en la mujer suele estar relacionado con la presencia de los lactobacilos. Como ha mencionado el doctor Bruna, los lactobacilos están asociados a una microbiota vaginal sana y tienen capacidad de inhibir a los patógenos de forma directa mediante coagregación, se unen, coagregan, hacen un grupo y evitan la adhesión de los patógenos al epitelio, o incluso pueden producir componentes activos como son las bacteriocinas, el ácido láctico que disminuye el pH de la vagina y el peróxido de hidrógeno. Pero además de todas estas, digamos, actividades directas, se sabe que los lactobacilos, los probióticos, promueven la integridad del epitelio estimulando la secreción de mucosa y modulan la respuesta inmune. Digamos que estas serían vías indirectas de inhibir a los patógenos virales y a los patógenos bacterianos. Me sorprendió encontrar este artículo que me parece interesantísimo porque habla de habla del impacto de la microbiota intestinal, que cuando hay una disbiosis intestinal, pues esta puede extenderse más allá del intestino, ¿no? A través de cambios inflamatorios y metabólicos inducidos. El desequilibrio, como digo, la disbiosis, tiene consecuencias fisiopatológicas y se ha demostrado que la integridad de la barrera epitelial intestinal está influenciada por la disbiosis a través de la reducción de las uniones de las células y conduce a una mayor permeabilidad del intestino, por lo que las bacterias pueden traslocar con mayor facilidad, produciendo inflamación sistémica. Se ha demostrado que esta microbiota intestinal tiene una gran influencia sobre el estroboloma y que el impacto de una terapia probiótica sobre el estroboloma pues, debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar los probióticos, porque, como se pueden ver en la figura, pues especialmente en enfermedades prevalentes en mujeres que además están relacionadas directamente con la infertilidad, aunque ligando con la siguiente diapositiva, el impacto de este estroboloma no es exclusivo de las mujeres, sino que a raíz del artículo que les he presentado antes sobre la mejora de la calidad espermática con un probiótico y un prebiótico, es decir, con un simbiótico, hubo una carta al editor a raíz, como digo, de esta publicación, en el que, bueno, pues los autores explican que, como ya todos, estoy segura de que todos ustedes saben, la obesidad, una dieta occidental, el estrés, la falta de ejercicio, hablábamos antes también, el tabaco, el alcohol, son enfermedades comunes de la vida moderna que se han asociado con una disfunción de la barrera intestinal, de la mucosa intestinal, y en inglés lo llaman leaky gut, intestino permeable, lo que, como sucedía en el caso anterior, esta disbiosis resulta en una traslocación bacteriana y no solo traslocan las bacterias, sino que también entran endotoxinas al sistema de circulación. Esto provoca bueno, múltiples estudios y de hecho los autores de esta carta al editor hablan de la asociación entre el hipogonadismo masculino y la inflamación. Ellos han descrito esta teoría del GELDing, o Gut Endotoxin Leading Declining Gonadal Function, en el cual es la primera que sugiere directamente que las bacterias intestinales pueden ser el desencadenante de la inflamación y de esta función testicular deteriorada. De manera que los autores afirman y que están bueno, pues comprometidos a que se podría reducir la inflamación iniciada por estas bacterias que traslocan y por las endotoxinas, mejorando la función de la barrera intestinal, del epitelio intestinal, con una terapia probiótica o prebiótica, que esta terapia tiene un potencial terapéutico muy alto y que ayudaría a resolver los síntomas de deficiencia de andrógenos, ¿no? y por tanto, de estos problemas de fertilidad en el hombre.
Me gustaría solamente terminar con unas conclusiones al respecto de lo presentado, y es que se ha demostrado la efectividad de los probióticos en enfermedades del tracto genital femenino asociados a la infertilidad. Hay evidencia científica que avala que el uso de probióticos mejora la calidad del esperma. Es cierto que se requieren más estudios sobre el uso de probióticos en parejas infértiles, porque la verdad es que me ha resultado muy difícil encontrar algunos, y existe una relación clara entre la influencia de la microbiota intestinal y la reproducción. Voy a darle paso ahora mismo a la doctora Iniesta para que continúe con su presentación cuando quiera, doctora. Ah, estás en mute, Silvia. Sí, me acabo de dar cuenta, he tenido que volver, perdón. Ya está bien. Bueno. Pues nada, muchas gracias a todos los que estáis viendo estas charlas que hemos preparado. Muchas gracias a Cinereo y a Provisearch por contar con nosotros para el estudio. Espero que sea el inicio de más estudios, que este se nos ha quedado un poquito corto. Después de las dos magníficas exposiciones del doctor Isidro Bruna y de la doctora Esther Jiménez, os vamos a presentar los datos del estudio piloto que realizamos en nuestro centro, en el Hospital La Paz, que si bien el número de pacientes reclutados no fue muy alto, creo que los resultados a nivel de mejora del perfil del microbioma uterino y vaginal y del cambio del perfil proinflamatorio que presentaban tanto los varones como las mujeres a un cambio inmunológico mucho menos proinflamatorio, merece la pena que sea un punto de inicio de otros estudios en indicaciones más amplias como las que se han quedado un poquito restringidas en el estudio actual. Destacar que el objetivo principal de este estudio era investigar el efecto modulador de una cepa probiótica del Lactobacillus salivarius sobre la composición microbiana de la mucosa vaginal, glande y semen. ¿Por qué el Lactobacillus salivarius? Pues nos lo presentaron como un candidato perfecto porque había sido aislado de mujer sana, no se describían resistencias a antibióticos de uso clínico y además se sabe que tiene una alta actividad antimicrobiana frente a patógenos del tracto genitourinario que pueden ser responsables de infecciones urinarias o de vaginitis y vaginosis bacteriana, que como ya han destacado en las presentaciones previas, pueden estar relacionadas con la infertilidad femenina. Antes de entrar en el desarrollo del estudio piloto, pues pararnos un poco a pensar todo el desarrollo que estábamos teniendo a nivel de los tratamientos de reproducción asistida. Cada vez vamos a un mejor embrión, tenemos embriones que llevamos a blasto, que biopsiamos, que sabemos que son euploides, intentamos mejorar detalladamente el momento de que vamos a transferir el embrión, hacemos muchísimas transferencias digeridas, medimos niveles de progesterona, vemos la ventana de implantación, el momento exacto de transferir, y aún así nuestras tasas de gestación no superan un 65-70%. Sabemos que hay más cosas, falta un poco más, sabemos que hay un papel probablemente inmunológico, un papel inflamatorio, y quizá este papel inmunológico y proinflamatorio podemos aportar un poco con este papel de los probióticos y hay que hacer más estudios para que lo aporten. Como decíamos ya dentro del estudio piloto del PROFEC que hicimos en nuestro centro, el objetivo principal era investigar ese efecto modulador de esa cepa probiótica en la composición microbiana, tanto de vagina, glande y semen, y objetivos secundarios serían definir la tasa de desbiosis en parejas con problemas de fertilidad, la tasa de éxito de embarazo, la composición microbiana del útero, el perfil inmunitario del útero y hacer pues, unas determinaciones de perfil sanguíneo, perfil lipídico y sobre todo de perfil inmunitario a nivel plasmático de ambos miembros de la pareja. Nuestros criterios de inclusión fueron parejas que fueran a realizar un tratamiento reproductivo, bien fuera con inseminación o con fecundación in vitro, en parejas que ya diagnosticáramos una disbiosis bacteriana. Intentamos quedarnos única y exclusivamente con parejas que no tuvieran una causa clara de esterilidad, por lo tanto excluimos cualquier causa que justificara la esterilidad conocida, cualquier causa femenina, cualquier causa masculina. Aspirábamos a tener un tamaño muestral de 30 parejas, 15 de inseminación, 15 de fecundación in vitro,
se planteó la toma oral del producto durante 6 meses. En el caso de las mujeres tomaban el probiótico 2 veces al día, una mañana y una noche, y los varones se les daba una única dosis, pensando que los varones suelen tener una menor adherencia al tratamiento generalmente. En caso de embarazo, se continuaba la ingesta del oral del producto durante 3 meses más, durante el primer trimestre, disminuyendo la dosis de la mujer que tomaban 2 a tomar solo una vez al día. Se estipularon 4 visitas, más las visitas posteriores de embarazo, si es que se producía gestación. En la primera visita veíamos si se cumplían los criterios de inclusión y de exclusión. Se firmaba el consentimiento, se explicaba la opción de entrar en el estudio y se entregaban las muestras para recogida del material para recogida de las muestras, que se trataba de hacer 4 tomas de exudado vaginal, una por semana, para determinar los criterios de disbiosis en los 4 momentos del ciclo, en las de todo el mes, un hisopo para hacer un exudado del glande, un cultivo de semen, y se les daba un kit para poderlo llamar mediante mensajería, enviar las muestras directamente al laboratorio. Una vez que veíamos que esas pacientes, esas parejas cumplían criterios de disbiosis bacteriana, que definiremos luego a continuación, pues ya pasábamos a una visita 2, en la que comprobábamos que seguían existiendo y cumpliéndose los criterios de inclusión y exclusión. En ese momento se hacía un cultivo endometrial. A esas parejas que ya tenían una disbiosis bacteriana hacíamos un cultivo endometrial, hacíamos una analítica a ambos miembros de la pareja y se entregaba el probiótico que empezaban a tomarlo en ese momento. Pongo aquí la foto de la cánula que utilizábamos para la toma del cultivo endometrial. Siempre nuestro problema ha sido la posibilidad de contaminación a nivel cervical, a nivel vaginal en la toma de muestras, si bien hacíamos una limpieza exhaustiva o hacemos las tomas por histeroscopia intentando contaminar lo menos posible. Pues nada, nos gustó el poder hacerlo con esta cánula que va protegida. Únicamente se saca la parte que está en contacto para la recogida de muestras. Una vez que se ha sobrepasado el cuello, sacamos el material, damos una vueltecita, cogemos el material dentro, volvemos a proteger y sacamos a nivel del cuello para que esa parte, que es la que recoge la muestra, no haya estado en contacto ni con cervix ni con vagina. En la visita 3 hacemos justo a los 3 meses del inicio del probiótico. Ahí se le vuelve a pedir a la paciente que recoja un exudado vaginal y a la pareja de glande y semen. Registramos los efectos adversos y apuntamos ya para la visita número 4 a los 6 meses de inicio del probiótico, que es cuando finaliza si no ha habido embarazo. Y en ese momento, además de un nuevo exudado vaginal de glande y semen, se vuelve a hacer un cultivo endometrial y una analítica de nuevo a ambos miembros de la pareja y hacemos el registro de los efectos adversos. Si hubiera embarazo, hacemos una nueva toma básica, vaginal, glande, semen, y continuamos el probiótico durante el primer trimestre de embarazo, que finaliza una vez que ya llegamos a la semana 12. Participaron 17 pacientes que reclutamos en un inicio, 14 continuaron el tratamiento, 3 abandonaron antes de la inicio de la toma del probiótico, y de ellas 9 finalizaron, 9 parejas, o sea, 18 pacientes finalizaron los 6 meses de tratamiento. El outcome principal, se obtuvo un descenso de la disbiosis en ambos miembros de la pareja tras 3 meses del tratamiento con fertibión. Ahora vemos con detalle a continuación. Y una vez que ya se detuvo el reclutamiento, fue el momento de analizar el metagenoma y el perfil inmunológico de muestras de útero, analizar la microbiota y el metagenoma de las muestras vaginales de semen y glande y analizar el perfil inmunológico del plasma de ambos miembros de la pareja. Este es el flowchart del estudio. Vamos, empezamos con 17, siguieron con las 14. De las 14 tuvimos 3 embarazos y 1 nada más terminar el estudio, o sea que también podría achacarse, y ahora os cuento también qué ha pasado con los demás. Y vamos a ir viendo, en primer lugar, cuáles eran los criterios de disbiosis que se requerían para poder entrar en el estudio. Los criterios de disbiosis eran que hubiera una concentración bacteriana menor de 50 unidades formadoras de colonias, o bien concentraciones de lactato durante la ovulación menores de 10 a 2 a nivel vaginal. Estos 2 primeros criterios eran únicamente criterios de la mujer a nivel vaginal. A partir de este criterio, ya los demás son para ambos miembros de la pareja. Era un criterio también el presentar
más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia de estos gérmenes que veis en la primera parte de la tabla, del Corynebacterium, de Enterococcus o de Staphylococcus aureus, y la detección de cualquiera de estos gérmenes de la parte última de la tabla, Actinomyces, Gardnerella vaginalis o Enterobacterias, y era un criterio de disbiosis de por sí. Veis que al principio pues todas las parejas cumplían ese criterio de disbiosis y veis cómo a los 3 meses y a los 6 meses esas parejas que iban presentando los criterios de disbiosis iban disminuyendo. En cuanto al número total de criterios de disbiosis, como había parejas que tenían varios criterios de disbiosis en la misma pareja, pues veis que también es muy importante que iban desapareciendo tantos. Y aquí está en el número medio. Tras 3 meses de tratamiento, el 50% de las parejas resolvió la disbiosis y llegó a un 62,5% de las parejas que se resolvió la disbiosis tras 6 meses de toma del probiótico, ¿vale? Y el número total y el número medio de criterios de disbiosis disminuyeron con una significancia del 95%, siendo la P estadísticamente significativa. En cuanto a varones y mujeres, pues se vio que en los varones hubo una reducción de patógenos y de estafilococos en las muestras masculinas tras 3 y 6 meses de tratamiento, pero en las mujeres no es que se redujeran, es que desaparecieron los patógenos ya y de estafilococos en las muestras vaginales ya a los 3 meses de tratamiento. Entonces, la variable principal, que era la disminución de patógenos en el tracto genital masculino y desaparición en el tracto genital femenino, pues está conseguido. Un objetivo secundario fue valorar el cambio en la microbiota uterina. Esto, bueno, aquí se representa un análisis estadístico exploratorio en el que se representa en la parte izquierda la cantidad de gérmenes que se detectaron en la disbiosis, o sea, en la toma inicial. Se ve cómo van agrupándose. En la zona que veis más agrupadita son las bacterias, cómo se diagnosticaban y la frecuencia que pudieran asociarse a otras de ellas. Y vemos cómo, sobre todo a nivel de útero, que son estas dos elipses, vemos cómo el patrón inicial en la visita 2, recordar que en la visita 2 era la primera toma endometrial que hacíamos, en la visita 4 era tras 6 meses del tratamiento con los probióticos, se ve una disminución, o sea, un cambio en la tendencia de esta elipse, el cambio de gérmenes que aparecen, mucho más tendente a la formación de lactobacilos. Por lo cual, es muy importante el cambio que se ha producido a nivel de microbiota uterina. A nivel de semen y glande, los resultados se muestran en estas tablas, no es tan evidente, pero sí que hay una tendencia, sobre todo en semen, al cambio de la elipse, al cambio de tipo de gérmenes que se van detectando en el momento en el que ya se han hecho los 6 meses de tratamiento. En cuanto al perfil inmunitario inflamatorio, pues se hizo un panel de un montón de marcadores proinflamatorios en los que se determinaba a nivel uterino y a nivel plasmático la situación inicial y se ve cómo ese patrón inflamatorio cambia y se reduce muchísimo después de los 6 meses de tratamiento, tanto a nivel plasmático como a nivel uterino. Si hacemos el estudio de ambos miembros de la pareja, en estas gráficas se fusiona la información que se ha sacado de las mujeres con las de los varones, también se ve un cambio radical en la disminución de ese patrón proinflamatorio que presentaban las parejas antes del inicio del tratamiento. Por lo tanto, podemos decir que hay cambios estadísticamente significativos en el estado inmunológico general de las parejas. Al inicio del estudio, tanto hombres como mujeres mostraron un perfil proinflamatorio que llamó muchísimo la atención, que se vuelve antiinflamatorio después de 6 meses del tratamiento probiótico. En cuanto a gestación, es verdad que tenemos una N muy, muy pequeña. Yo no puedo decir ha aumentado la tasa de gestación con este número de pacientes, pero es verdad que de este pool de pacientes tuvimos una gestación tras un ciclo de inseminación que fue un ectópico. Tras 3 meses de la ingesta de probióticas, otra paciente en un ciclo de inseminación se quedó embarazada, ¿vale? Tuvo 3 ciclos previos fallidos de inseminación y se quedó tras 3 meses de la toma de probióticos.
Otra paciente se quedó espontáneamente embarazada tras casi 6 meses de ingesta de probióticos. Había tenido un ciclo fallido de FIV, que había tenido una gestación bioquímica, y tras ese FIV, justo antes de empezar el siguiente, se quedó embarazada espontáneamente y venía del fracaso de inseminación previa. Y uno tras 2 semanas de ingesta de probióticos de forma espontánea, que nació también en 2020. A posteriori, fuera del estudio, esto ya no es dentro del estudio piloto PROFEC, pues he seguido a las pacientes que no se embarazaron durante el estudio y hemos tenido 3 pacientes más que están embarazados en su primer ciclo de fecundación in vitro y ha habido 2 pacientes que no se han embarazado después de una fecundación in vitro, pero es que ni siquiera hemos llegado a tener transferencias embrionarias con ella porque no han tenido blastos para transferir, con lo cual es un factor mucho más importante, es un factor ovocitario espermático de no embriones evolutivos, con lo cual el papel del probiótico pues tampoco lo podemos valorar. Como conclusiones, pues decir que la toma del probiótico modifica la composición bacteriana en tracto urogenital masculino y femenino, mejorando el estado de la disbiosis después de 3 y 6 meses de tratamiento, que también produce un cambio en el perfil inmunológico del útero, de un perfil proinflamatorio a un perfil antiinflamatorio muy marcado, que además se produce un cambio en el perfil inmunológico a nivel plasmático de ambos miembros de la pareja, también pasando de un perfil proinflamatorio a un perfil antiinflamatorio, que es el primer probiótico oral que se ha demostrado que tiene una capacidad para modificar microbiota de útero y que el papel antiinflamatorio local a nivel uterino y plasmático puede tener un beneficio a nivel de tasa de gestación, pero eso deberíamos comprobarlo con estudios posteriores. Si volvemos a esa diapositiva inicial que os ponía de falta un poquito más, yo me planteo pacientes, por ejemplo, con abortos de repetición o fracasos de implantación, en las que nosotros como protocolo tenemos incluido el realizarles una histeroscopia. La histeroscopia no solo valoramos la imagen histeroscópica, sino también el estudio anatomopatológico de la biopsia endometrial dirigida que hacemos si hay alguna zona más inflamada para la determinación de células plasmáticas mediante inmunohistoquímica con CD138 y también realizamos un cultivo convencional. No utilizamos metagenómica. Yo creo que la metagenómica es uno de los fuertes también del estudio. Al utilizar un cultivo convencional, muchísimas veces nos da contaminación vaginal. Hemos hablado con microbiología para ver si eso lo pueden modificar, pero dicen que cuando detectan gérmenes es en muy bajita concentración y no lo pueden dar como una infección propia a nivel de endometrial, sino que piensan que es una contaminación. Y son pacientes que estamos tratando con antibiótico de amplio espectro. Damos una ceftriaxona intramuscular a dosis únicas, damos además una metronidazol y una doxiciclina orales durante 14 días, con una tolerancia generalmente malísima. Y son pacientes que luego revisamos al pasado el tiempo, después de una regla, a ver si esas células plasmáticas han desaparecido, esos patrones, o si había imagen histeroscopia, si ha mejorado. Y muchas veces incluso nos llegamos a plantear una segunda tanda de antibiótica de amplio espectro. Y pues a mí me encantaría pensar que, sabiendo que hay un factor proinflamatorio en estas pacientes, que quizá es lo que vemos también de modo histeroscópico, en todas estas pacientes en las que vemos alteraciones, pues sí, pensar que el antibiótico, en aquellas que no tengan un cultivo endometrial positivo, pudiera mejorar todo este estado proinflamatorio. Nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Silvia. De momento no tenemos preguntas, pero como he mencionado al inicio de este webinar, estamos completamente pues, a su disposición para todas aquellas preguntas que nos quieran hacer. Yo quizá, para romper el hielo y a partir de las últimas diapositivas que has mostrado, Silvia, te voy a tutear porque si no te importa, con esta mala tolerancia a los antibióticos, ¿no? Y con las revisiones que ha mostrado el doctor Bruna y que yo también he mostrado en mi presentación, bueno, que parece que en esas metaanálisis en los que se revisan los artículos en los que se trata, en los ensayos, perdón, en los que se trata con antibiótico y probiótico, o incluso solo con probiótico, o incluso previamente, ¿no? Quizá de manera preventiva, cuando os llega una pareja
con problemas, ¿utilizaríais los probióticos o utilizáis habitualmente en vuestra clínica habitual, vuestra práctica habitual, los probióticos? ¿Pensáis que es una buena, podría ser una buena herramienta para modular la microbiota vaginal? Pues definitivamente sí, y además es que lo de las pautas antibióticas o sea, que hemos tenido sensación de que las pacientes tratadas luego han tenido una respuesta. Nosotros pedimos ese tipo de pruebas, o sea, pedimos una histeroscopia, pedimos ese cultivo, esa biopsia endometrial. En casos de endometrios que en un ciclo de preparación endometrial para una criotransferencia pues no acaban de tener un aspecto ecográfico bueno, pacientes que manchan entre una regla y otra, o sea, que ya hagan sospechar que puede haber un factor endometrial asociado. Y también en esas, como he dicho, de abortos de repetición o fracasos de implantación, aunque no tengan ninguna de esas imágenes patológicas o clínicas. Pero vamos, yo el probiótico, siempre que pautamos antibiótico, vamos, a mí me gusta pautar un probiótico también, pero es que me planteo si poner un probiótico directamente en aquellas que el cultivo encima convencional. Es que hay veces que les pongo el tratamiento y hasta me da... O sea, ¿cómo le explico a la paciente que el microbiólogo me dice que no tiene nada, pero yo le estoy pautando, o sea, habrá muchas endometritis que no sean infecciosas y que no vayan a responder con el tratamiento? Entonces, el tanta antibiótico, yo creo que deberíamos plantearnos el no hacer. Y el papel de los probióticos, vamos viendo el papel a nivel uterino y a nivel plasmático de disminuir ese perfil proinflamatorio que presentan, pues vamos, malo no va a hacer y encima no tiene los efectos adversos que tienen esas tandas de antibióticos que ponemos. Yo lo primero que diría es que cuando, en fin, es algo absolutamente conocido, cuando cualquiera de nosotros prescribe un antibiótico, vamos a imaginarnos la causa más frecuente, ¿no? La honeymoon cystitis, la cistitis. Luego muchísimas te vienen, oiga, que tengo hongos. Es decir, el antibiótico lo primero que hace es alterar el microbioma vaginal seguro, porque si no, no podría ser la vagina cargarse los Dodderlein y a partir de ahí que sea colonizada por los gérmenes más oportunistas que son los hongos. Bien, diciendo esto que es una perogrullada, resulta absolutamente evidente que es muy promisorio el papel que puedan jugar respecto a la fertilidad y particularmente en reproducción asistida. Es verdad que nos queda por definir un montón de cosas, qué probióticos exactos o qué grupo de probióticos actuando de forma sinérgica podrían ser los más adecuados, o incluso si hay algunos probióticos que son a nivel individual estarían más indicados que otros dependiendo de las entidades que estemos intentando tratar. Y lo que quiero es afirmar que no ahora, es decir, desde hace años, todas nuestras transferencias de embriones criopreservados, que cada vez son más, porque como bien ha dicho Silvia, precisamente por el hecho de que cada vez transferimos más un embrión, un blasto, que además ha sido biopsiado, etcétera, con el fin de intentar buscar la haploidea y de aumentar las tasas de embarazo, pues todas llevan probióticos, todas sistemáticamente. Y por supuesto, de hecho, una de las asistentes que he estado viendo está haciendo su tesis, la doctora Ana Vegas, sobre exactamente la concordancia que puede haber en el diagnóstico de las endometritis entre la histeroscopia, la inmunohistoquímica que ha sacado y que han narrado ya con los CD138 células plasmáticas Silvia, y la metagenómica, porque hoy en día existen distintos test, pero uno en particular que es capaz de detectar a nivel endometrial, pues en base a la metagenómica, pues distintas bacterias que están presentes. La correlación, la verdad es que es bastante grande, particularmente entre la histeroscopia y la metagenómica, pero todavía tenemos que acabar. Entonces, no tengo la menor duda de que en las endometritis, por supuesto, prescribo probióticos. Es decir, yo creo que el camino ahora no es probióticos sí o no. Fíjate, ni siquiera si probióticos orales o vaginales, que era otra, digamos, de las dialécticas que había hace unos años, sino si existe algún tipo, repito, de probióticos
incluso en qué dosis de probióticos, qué régimen habría que darlos para que de alguna manera podamos restablecer una microbiota en el aparato genital femenino lo más saludable posible o lo más receptiva de cara a un embarazo. Bueno, me preguntan, lo que pasa es que es una pregunta más de carácter técnico. Dicen que si nos interesara hacer un estudio, ¿con qué laboratorio se puede realizar la secuenciación de la población microbiota con Next Generation Sequencing? Bueno, en el caso del estudio que hemos presentado, que ha presentado la doctora Iniesta, los análisis tanto de la microbiota como del estado inmunitario se ha realizado en ProResearch, pero pues, evidentemente existen otros laboratorios donde también se realiza, pero si están interesados, nosotros estamos encantados. De hecho, es uno de los servicios que prestamos. Una de las cosas que me gustaría o que quizá podríamos hablar un poco más es al respecto de, bueno, pues uno de los resultados obtenidos en el estudio ha sido que no solo estábamos modificando la microbiota, ¿no? Que eso pues parece como que ya lo tenemos asumido, que si tomas un probiótico puedes modificar la microbiota intestinal o la que sea, sino que el estado proinflamatorio, ¿verdad, Silvia? Que esto también nos sorprendió, el ver el estado proinflamatorio de estas parejas a nivel plasmático, también en la mujer a nivel uterino, y cómo puede cambiar ese perfil modificando a mí es una de las cosas que me ha sorprendido, no solo del estudio, sino al ver las revisiones que hay al respecto, ¿no? de la unión que hay entre ese estado proinflamado con la infertilidad. Yo, vamos, yo también me ha sorprendido muchísimo y es que todos los tratamientos, o sea, todo lo que se nos va de intentar seleccionar un embrión, un endometrio, un embrión sano, o sea, todo ya se va mucho más allá a la inmunología, que podamos creer más o menos en ella, en el papel de inmunomoduladores, pero es que tomando un probiótico te va a cambiar tu perfil proinflamatorio, lo cual vas a mejorar seguro. Tengo poco que añadir. Realmente las alternativas que nos ha dado la inmunología reproductiva, digamos que no han sido, no se han revelado todo lo eficaces que en un principio se podía pensar. Y tampoco es tan extraño lo que estáis diciendo, es decir, antes he recalcado la enorme, el trasvase, la interacción entre el microbioma intestinal y el microbioma vaginal, y la relación que hay entre el microbioma y el sistema inmunitario es absoluto. E incluso, como antes tú has recalcado, Esther, perfectamente con el estraboloma, ¿no? Es decir, que no es solamente que los estrógenos favorezcan la secreción de glucógeno por parte del epitelio, que luego va a ser transformado por el lactobacilos, sino que, digamos que dentro de la circulación enterohepática, los genes bacterianos del microbioma intestinal van a ser capaces de fabricar enzimas que de alguna manera van a metabolizar los estrógenos circulantes, y bien, además de ser responsables muchas veces de su propia resorción o de la eliminación y de la excreción final. Por tanto, ahí no se puede ver esto, yo creo, como un compartimento solamente cerrado, microbiota, microbiota, inmunidad, distintos microbiomas, etcétera. Sí. Y por supuesto, corrección de otra serie de factores exógenos que muchas veces las parejas a lo mejor no son tan conscientes, como son el hecho de los disruptores endocrinos, desde el tabaco, lo que tú has estado contando, hasta la obesidad, que en sí, la obesidad es un estado proinflamatorio. Por tanto, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, tras un tratamiento de 6 meses con probióticos, si no hay gestación, ¿recomiendan seguir con el probiótico o pasan a recomendar más prebióticos? No sé si sería probiótico o prebiótico. En este caso, claro, sobre todo estamos hablando de una fertilidad asistida, ¿no? Entonces... Yo creo que no se refiere a eso. No, digo en el tema, es verdad que desconocemos, en este caso, desconocemos si realmente más tiempo o al menos desde ProResearch y
y no sé si la experiencia del doctor Bruno o la doctora Iniesta podrían provisar, desconocemos si más tiempo a partir de... Es verdad que la microbiota vaginal o que la microbiota en general, hay personas que son más sensibles al cambio cuando hay presente una disbiosis que otras, y que en unos casos, pues como hemos visto en este estudio, hay personas muy sensibles y a las 2 o 3 semanas su microbiota cambia radicalmente o cambia al menos para mejor y permite el embarazo, mientras que en otros casos se necesitan casi los 6 meses de tratamiento. Entonces, pues es bastante individual el cambio, con lo cual, bueno, la verdad es que no podría contestar si se necesitarían más de 6 meses para facilitar ese cambio. Vale. Yo de todas maneras me gustaría añadir, primero agradecerte, Raquel, la pregunta que nos has hecho y decir que no existe ningún bálsamo de Fierabras, es decir, ni determinados no sé, complejos vitamínicos que hoy en día se mandan, ni antioxidantes solos, ni probióticos, ni tal, como tal, de forma aislada, van a favorecer el hecho de que alguien se quede embarazado. Esa es mi visión, al menos. Es un tema multifactorial. Y en segundo lugar, digamos que me faltan muchos datos, porque no sé si durante esos 6 meses, además de que ha estado tomando probióticos, si existen otros factores, es decir, si esa pareja está estudiada, si la mujer tiene desde un ovario poliquístico o si él tiene un factor, digamos, masculino, ¿vale? Pues con parámetros seminales alterados. Es decir, yo nunca creo que un probiótico per se solo vaya a restablecer la fertilidad, no en absoluto. Sí va a colaborar en que la fertilidad sea mejor, tanto a nivel de la reproducción asistida como de la fertilidad natural. Pero es uno de los factores, no es el factor. Yo totalmente de acuerdo con Isidoro. Por eso decía que luego revisando los casos, las que no se han embarazado y no tienen blastos, pues efectivamente podemos haber mejorado su perfil, pero no hay embarazo. Claro que hay mucho más. O sea, esto es la gotita que tenemos que intentar mejorar en determinados casos, sobre todo que veamos que no van bien. ¿De rutina? Bueno, pues de rutina. Yo en las pacientes que al final preparamos muchas veces endometrialmente, primero para hacer un ERA y luego baja la regla y luego la preparas otra vez porque era prereceptivo y la preparas otra vez con estrógenos y le vuelves a bajar la regla y luego la transfieres. Tienen tantos procedimientos al final endometriales que hay veces que luego el endometrio les cambia. Yo creo que todas esas sí que se beneficiarían durante todos esos tratamientos que estás haciendo de darles el probiótico. Hombre, ya les has dado 6 meses, ya la has transferido, pues ya no, o sea, ya a lo mejor en ese momento ya no, ya tienes... Yo creo que eso individualizar cada uno, pero sí tenerlos más en mente que de lo que hasta ahora los hemos tenido. Sobre todo en esos fracasos. Yo creo que no te explicas muy bien qué está pasando y es que no te cuesta nada pautarlo, ¿sabes? Mira, ahora, hay más evidencia. Yo con esto no quiero decir que esto, pero vamos, que te mejore el perfil proinflamatorio, antiinflamatorio, tiene que ser bueno, sí o sí. O sea, no sé lo que durará, pero tiene que ser bueno. Sobre todo para una cosa como el embarazo. Y lo único que quería añadir a lo que han dicho Esther perfectamente y Silvia perfectamente es que, digamos que también en la reproducción asistida, que muchas veces es un ejemplo para poder intentar que otra gente se embarace de forma natural, es decir, el conocimiento que nos da la reproducción asistida es aplicable también a muchas cosas de la concepción natural. Bueno, pues digamos que el punto en su evolución dinámica después de 40 años ha sido que de cada implantación, el 80%, digamos, del éxito de una implantación es de causa embrionaria, y hoy en día eso cada vez lo tenemos más controlado con los métodos de laboratorio que hacen que sea más fácil que un embrión alcance el estadio de blasto, y con la biopsia que le podemos hacer, o incluso están empezando los métodos no invasivos para ver que el embrión es euploide. Y bien, si hemos eliminado esa parte, queda otro 20% que se va a deber muy probablemente al endometrio o a la disbiosis, en un tanto por ciento elevado. Y es ahora cuando precisamente estamos en ese punto de poder investigar algo que hasta ahora, pues digamos, no podíamos centrarnos tanto porque no teníamos tan delimitado el papel de en qué consistía el éxito o el fracaso de una implantación.
Bueno, perfecto, muchas gracias. La última, bueno, el comentario que hacía Raquel era efectivamente proporcionar prebióticos, después de los 6 meses de probiótico, seguir, pero, o sea, comenzar con un tratamiento prebiótico para mantener la microbiota sana. Pues la verdad es que yo desconozco efectivamente si la toma de prebióticos ejerce también un efecto de mantenimiento. Efectivamente, los prebióticos promocionan una microbiota sana, pero desconozco si podría contribuir al mantenimiento de la microbiota sana adquirida. Supongo que sí. Si les parece, pues lo vamos a dejar aquí. Si los asistentes tienen cualquier otra pregunta, nos pueden escribir a Cinereo o me pueden escribir a mí, y nosotros, si hay alguna pregunta para los doctores Bruna y Iniesta, lo compartiremos con ellos para darles la mejor respuesta. Y nada, muchísimas gracias, Isidoro, muchísimas gracias, Silvia. Ha sido todo un placer compartir este ratito con vosotros, y sobre todo la calidad de vuestras intervenciones. Os agradezco mucho vuestro tiempo y, bueno, pues lo dicho, pues espero que coincidamos en otra ocasión. Gracias a ti, Esther, por supuesto a mi amiga Silvia, y gracias a todos los asistentes que, a pesar de la hora que es y que llevamos 18 minutos más de la hora que teníamos previsto, Sí, sí. ahí siguen aguantando. Así que Sí, gracias a sí. todos. Un placer. Muchas gracias a todos. A ver si todos los que estamos interesados nos unimos y hacemos un buen estudio completo. Ojalá que sí. Gracias. Venga, Adiós. adiós, hasta luego.